Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Reflexiones de la Palabra. Soy Richard Ángeles y como siempre la intención de estas ediciones grabadas, ya sean para ser publicadas en Facebook, YouTube o en la radio, la única intención que tiene es animarnos a leer las Escrituras, animarnos a que todos juntos sigamos leyendo la palabra de Dios y mediante la lectura de la palabra, pues que cada uno de nosotros tome conciencia de esta palabra para poder exhortarnos entre todos, unos a otros, a leer la palabra de Dios y poder cumplirla. Esa es la idea. No hay otra intención adicional. Hoy día tenemos el tema de aumentanos la fe. Está en Lucas capítulo 17 versículo 5. Parecía un tema tan sencillo, pero vamos a ver qué encierra en sí, porque muchos hemos escuchado hablar de la fe y nos parece algo que de repente no tiene mucha trascendencia, pero en realidad la tiene. La fe yo entiendo como certeza y convicción, pero ¿de qué? Tengo certeza y convicción en qué, en obedecer y en confiar en Dios. Esa es la fe. La certeza y convicción en cuanto a la obediencia de la Escritura y en cuanto a la confianza en Dios. ¿Cómo certeza y convicción? Fácil, porque tú tienes certeza y convicción en cumplirla. Por ejemplo, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, al tú tener esa certeza y convicción, la cumples porque sabes que es lo correcto. Eso es certeza y convicción. Y así con cada mandamiento y cada instrucción que hay en la Biblia. Pero leamos lo que está en las Escrituras. Dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: despréndete y plántate en el mar, y os obedecerá. Wow, ¿qué puedo decir sobre esto? Es una potencia extraordinaria. Es decir, algo tan pequeño como puede tener tanto poder. Es decir, nosotros tenemos que comparar nuestra fe en base a lo que el Señor nos está diciendo. Quiere decir que nuestra fe es más pequeña que ese grano de mostaza. Será un puntito, porque no estamos en el poder de decir a un árbol: desgárrate y plántate en el mar. Al menos yo no lo puedo hacer. Quiere decir que mi grado de obediencia, si lo voy a comparar con algo diferente, mi grado de obediencia, mi grado de confianza en Dios es muy bajo. Porque si no, podría hacerlo. Porque justamente todo lo que se explica la palabra de Dios es para ver nuestro crecimiento, para ver cómo andamos. Por eso es instructivo. Nosotros no podemos tener la palabra de Dios y dejarla a lado. Oye, no, yo siento que mi fe falla porque veo el tamaño y veo que hay un caos ahí todavía, mucho que trabajar. Por eso, feliz de nosotros, hombres, cuando el Señor dice: aprendéis a contentar con lo que tenéis, con la comida y la bebida. Y a veces, ¿cuántos de nosotros, inclusive yo, estoy descontento porque quiero más? Quiero el tanque de la gasolina lleno, quiero que el carro no falle, quiero que los becerros den más leche, quiero que el sol alumbre más.
En fin, disconforme por tantas cosas. Entonces no estoy obedeciendo a Dios, en tanto como no lo obedezco y la falta de confianza hace que no pueda tenerla de ese tamaño. Vamos a seguir avanzando para luego seguir escudriñando. Los pasajes reflejan la importancia de la fe. La fe es importante porque hay varios versículos dentro de los cuales hay uno de ellos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, la fe tiene dos connotaciones. La primera, obediencia, obedecer. Yo obedezco porque le creo. Y la otra es confiar. Pero ya sea tanto en el obedecer como la confianza, tiene que ser con estos dos complementos. ¿Cuáles son estos dos complementos? El primer complemento es la certeza y el otro es la convicción. Por eso dice el Señor que no seamos como las olas del mar, alto y bajo, que pedimos dudando. Y a veces, justamente cuando uno conversa con diferentes amistades, es: ¿para qué pides si no crees que lo vas a recibir? Mejor no le pidas nada. ¿Para qué pides? ¿O para qué oras a Dios si no crees que vas a recibir nada? Y todas estas cosas es importante la fe. La fe es importantísima, por supuesto que sí, es muy importante la fe, porque sin la fe no hacemos nada. Con la fe hacemos todo. La fe es enorme. A veces nosotros no sabemos esta tan enorme importancia de la fe. Fíjense que los apóstoles están expresando, los apóstoles, no usted, no yo, no el pastor, no el sacerdote, los apóstoles, los hombres que estuvieron con Jesucristo, con el autor de la vida, con el dueño de la vida, con el dueño del universo. Ellos le están diciendo: queremos tener una fe. Y el Señor le dice: un momento, no es cuestión de que te aumente la fe. Te está diciendo que tu fe, así sea tan pequeña, la fe, la obediencia, la confianza en la palabra de Dios, con convicción y certeza, tiene un poder inmenso. De por sí solo la fe tiene un poder inmenso. Por eso es la comparación que está haciendo el Señor. La fe tiene un poder extraordinario y la estamos dejando de practicar la fe, porque yo al obedecer comienzo a practicar la fe. Por eso en alguna parte dice el Evangelio: la fe sin obras es muerto. La fe sin obras es muerto. No tiene sentido. Por eso la fe tiene un poder inmenso, y nosotros ese poder que Dios nos ha permitido, porque cuando nos transforma y nos hace el hombre nuevo, nos regala don de fe y convicción. Eso es lo que nos regala, don de fe y convicción. Y cuando nosotros tenemos ese don de fe, ese poder de arrepentimiento, nosotros tenemos un poder inmenso. Por eso dice: a la fe agrégale disciplina. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos algo extraordinario que Dios nos ha regalado. Pero como nuestra fe
viene sin cumplir, sin obras, entonces va a ir mermando. Todo lo que era un tamaño grande va a ir mermando, disminuyendo y disminuyendo. Que no es la idea. ¿Por qué? Porque dejamos de practicar y escuchamos prédicas de pastores y escuchamos TikTok y escuchamos YouTube de cosas que no tienen sentido y nos ponemos inmersos ahí y nuestra fe va a ir bajando. Por eso estos espacios son buenos para conversar, para expresar nuestra forma de pensar, para exhortarlos a leer la palabra de Dios. No hay cosa más extraordinaria, bajo mi experiencia como creyente, que tener una relación con Cristo. Y tener una relación con Cristo tiene una herramienta poderosa: leer la palabra de Dios. Por eso a Josué le dice: esfuérzate, sé valiente. Si tú no te apartas de esta palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, y la meditas de día y de noche, yo estaré contigo, dice el Señor. Y en otra parte de Proverbios dice que si alguien aparta su oído de leer la palabra de Dios, dice que su oración es abominación. Entonces tenemos que un principal eje en nuestra vida de cristianos es leer la palabra de Dios, leerla. No dice escucharla de parte del pastor, del vicario, del obispo, dice leerla. Esa es tu decisión personal y eso es lo que tú tienes que concentrarte a hacerlo. Eso es lo que tú deber, tus obligaciones y tus responsabilidades, si es que usted quiere tener una relación con Cristo. No se la puede dejar al pastor. Si el pastor es malo, es su problema de él. Tú no te vas a salvar por el pastor. Si todos en la iglesia son mentirosos, tú no te vas a salvar porque ellos son mentirosos. Ni te vas a perder, tú te pierdes porque tú quieres hacerlo. Y estás perdiendo en este momento un poder inmenso, extraordinario, que es la fe, por tu voluntad personal. Recuerda, la fe tiene un poder inmenso. Cuando vemos el sicomoro que se desarraiga y se planta en el mar, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué está pidiéndonos el Señor? Que la fe auténtica hace cambios significativos. Que lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible porque es significativo. Eso es lo que está diciendo. Lo que nos parece imposible. Wow, ¿qué estás pidiendo, Señor? Que un árbol se tire al mar. Es imposible. Pero esa fe actualmente que tiene el poder hace que las situaciones vigentes en nuestra vida, lo que nos parece imposible en nuestra manera de pensar, en nuestro raciocinio, se convierta en algo posible. Que lo insignificante se vuelva significativo en la vida. Algo tan sencillo como tener paz. Algo tan significativo como tener salud. Algo tan significativo como que me alcance para comer y beber. Que esté feliz con lo que tengo. Dios Padre Todopoderoso. Por eso está dándonos el ejemplo de cómo una orden tan sencilla de decirle a un árbol, tírate al mar, y dice, y te obedece. Por eso son los cambios. La fe produce los cambios significativos en nuestra vida, lo imposible. Ejemplo, yo digo ejemplo a mí. Yo no pensé que podía vivir solo, que podía dormir solo.
porque había tenido un problema de depresión por la muerte de mi hermano. Me resultaba también imposible pensar que solo por la fe uno puede vivir. Pero ya tengo 60 años, ya tengo 12 años de evangelio y digo que toda la Biblia es verdad. Y el que falla soy yo, no la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás falla. Y eso lo puedo decir como ingeniero, como profesional, como hombre ordinario en esta vida. La palabra de Dios jamás falla. El que falla es uno. El que se amarga es uno. El que se desilusiona es uno. El que se frustra es uno, pero la palabra de Dios no. Cada uno con sus tormentos, y a veces andamos atormentadamente, sí, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra forma, no como el Señor nos indica. Y cuando salimos de ese contexto y primamos nosotros con nuestra situación personal, con nuestros deseos personales, es donde fracasa todo esto. En todo lo que sea dialogando sobre la fe, no está diciendo la cantidad, porque el Señor dice con un grano de mostaza. No importa, sino estar enfocados en Dios. Estar enfocados en Dios. Por eso el Señor dice, cuando estés ocioso, cuando usted no tenga nada que hacer, piensa en aquel reino de Dios, piensa en la palabra de Dios, piensa en todo lo bueno, en todo lo de honor. No quites los ojos de Dios, porque cuando tú quitas los ojos de Dios, automáticamente vamos a lo malo. Y se lo digo, vamos automáticamente a lo malo. ¿Por qué? Porque la voz interior que está en nuestro, recuerde que repite 67,000 frases al veces al día, y todo lo que dice la voz interior o nuestra mente es malo. Por eso nuestra palabra de Dios viene, ¡boom!, cambia nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. No estamos hablando de tamaño, estamos hablando de determinación, estamos hablando de enfoque, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de esfuerzo en practicar la palabra, seguir confiando a pesar de esto. Por eso tengo que renunciar. Muchas veces estoy frente al sistema de grabación y no quiero. Mi naturaleza vieja me dice no, pero mi disciplina me dice hazlo, y cada vez que lo hago me siento vivo. Y cuando no leo la palabra de Dios me siento muerto. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el enfoque. Y mi enfoque está en las circunstancias. Que si llueve, que si hace calor, que si me duele acá, que si me duele por acá. Que es el llanto de mi nieta. En fin, pero cuando estoy enfocado en Dios me siento nuevamente vivo. Es tu decisión, tu determinación de estar en Cristo. No buscar de crecer más. Si Dios no te dio algo, pues ya sabrá por qué. Porque si lo pediste con convicción y todo, verá. Recuerda que Pablo, un grande del Evangelio, quería que Dios le saque los demonios que tuvo en la barriga. Y el Señor dijo no. Punto. Entonces, esto es lo que he podido compartir. Yo te invito a que sigamos reflexionando, y escúchanos a través de la radio Reflexionando, o a través de YouTube en Reflexiones de la Palabra 6708. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, la voz de un amigo, de un hermano en Cristo, el peor de los hermanos, el menor de los hermanos en Cristo. Porque tenemos que leer la Biblia. Recuerda, debes leer la Biblia. Yo debo leer la Biblia. Si queremos encontrar a Cristo y tener una relación, no es suficiente ir al culto. Debes leer en la mañana, al mediodía, en la tarde, mínimo 1 hora la palabra de Dios. Si no puedes 1 hora, mínimo media hora. Medítala, estúdiala, porque esa es la forma de que tú vas a encontrar una relación con Él, donde tú le estás pidiendo lo mismo que le dijo a Josué. Si tú te dedicas y no te apartas de mi palabra, si tú te esfuerzas y la meditas, yo estaré contigo. ¿Quieres que Dios esté contigo? Entonces lee la palabra de Dios. Esfuérzate en estudiarla, medítala. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Amén.